Comenzamos nuestra clase entonces. Hoy día vamos a ver el segundo contenido para la prueba de unidad 0, que es a fin de mes. ¿Ya? Ahí en la presentación van a ver al final las fechas de cuándo voy a hacer la evaluación y qué fechas se nos vienen durante estos meses. ¿Ya? El objetivo de esta clase, como dice ahí abajo, objetivo OA10, que son los que ustedes vieron en octavo, pero como estamos haciendo una unidad de reforzamiento, vamos a nivelarlos a todos por igual. La clase de hoy día vamos a interpretar y además vamos a comprender el propósito comunicativo de los textos no literarios. La clase pasada, lo que vimos, entonces, es que vimos entonces lo que es el texto literario, vimos las características y para eso dejé una guía donde ustedes tenían que leer, ¿cierto? El hilo rojo del destino, donde solamente recibí algunos trabajos, por lo tanto estoy esperando a que el que no me ha enviado todavía la guía tiene hasta hoy día. Si no, queda con su nota mínima. Si aún no tiene la guía, dentro del correo que voy a mandar hoy día con los apuntes de esta clase, les voy a adjuntar nuevamente la guía para ser entregada. ¿Ya? Objetivo entonces de la clase de hoy día, vamos a conocer las características del texto no literario. Entonces, recordar, ¿qué vimos la clase anterior? Ana. Primero, ¿puede silenciar ahí su micrófono? Recordar que la semana pasada vimos el concepto de interpretar, que era, ¿cierto?, esta idea de comprender, ir más allá del texto, tratar, ¿cierto?, de hallar aquellas palabras que tenían un segundo significado. Por ejemplo, en el texto que ustedes hicieron, el hilo rojo del destino, había que interpretar el conflicto, extraer los personajes, ¿ya? Y junto con eso, recordar las características del texto literario que ustedes vieron durante octavo básico, que era un texto, ¿cierto?, de forma oral o escrita, donde su atención, ¿cierto?, era entretener de manera poética y estética con un lenguaje específico, ¿cierto?, y que poseía ficción, es decir, eran historias que venían de producto de la imaginación del autor, ¿cierto?, y ahí teníamos personajes sobrenaturales, habían unas respuestas muy buenas, ya, por lo tanto, ahí yo les mandé con observaciones, con su nota y con la calificación, ¿cierto?, determinada. Donde lo que analizamos de los textos no literarios fue el ámbito narrativo. Y ahí ustedes tenían que buscar del texto los personajes, etc. ¿Ya? No te preocupes, Javiera. Yo ahí voy aceptando a aquellos que van entrando. Entonces, vimos la semana pasada los textos literarios, las características y analizamos un texto narrativo. Comenzamos entonces con la materia de hoy día y que es reforzamiento, por lo tanto, esto tienen que haberlo visto el año pasado y para nivelar voy a dar esta materia como base para estudiar, ¿ya? Vamos a ver las características del texto no literario. Primeramente, saber que un texto no literario es aquel texto, ¿cierto?, que tiene una unidad, es decir, tiene su sentido en todo lo que se va a escribir ahí, ¿ya? Y además, ¿cierto?, están vacíos, es decir, no poseen ni ficción, no es maravilloso, es decir, no hay personajes sobrenaturales que no se escapa a la razón humana, ¿ya? Y tampoco es propiamente literario. Eso es lo que es un texto no literario. Características. ¿Cuáles son las características del texto no literario? Dice ahí, número 1, es objetivo. Esa es la característica general, es decir, todo lo que se va a plantear en el texto no literario, ¿ya? En su gran mayoría, lo que se quiere informar ahí es la realidad tal como es. Vamos a ver que van a existir algunos textos literarios donde prevalece la opinión
los argumentos, y ahí podemos cuestionarnos, pero profesora, aquí también hay subjetividad, porque hay argumentos. Sí, pero los argumentos siempre van a depender de la editorial, del emisor, quien está realizando el texto, pero siempre con el objetivo general, siempre va a ser objetivo, ¿ya? Como por ejemplo, cuando uno ve una noticia por televisión, vamos a ver que siempre la persona que está informando de esa realidad siempre tiende a no opinar sobre el hecho. Y si lo hace bajo la perspectiva del canal en donde se encuentra realizando cierto esa noticia, ¿ya? Desde esa opinión, pero nunca es personal como lo fuese en un texto literario. Otra característica es que posee una finalidad práctica, es decir, todo texto no literario siempre va a tener cierto el objetivo de informar, ¿ya? Informar y puede por ahí, como dije anteriormente, tener algunas opiniones, como por ejemplo vamos a ver que la guía que les dejé es una carta al director donde se plantea una visión de la editorial, ¿cierto?, de ese periódico, pero siguiendo el objetivo de en este caso, del objetivo que es no involucrarse más allá del texto y solamente informar lo que se está dando, ¿ya? ¿Para quién está dirigido? Siempre está definido el público, en este caso el receptor. Si es un texto escrito o digital, como ahora podemos ver que los periódicos están de manera digital, vamos a ver que siempre está dirigido a un público. Puede ser según la edad, para jóvenes, para adultos, o puede ser, por ejemplo, con los gustos, a lo mejor por un hobby, preferencias por la tecnología, preferencias por la ciencia, por las historias, por el deporte, etc. La información que se nos traigan en el texto literario siempre va a ser muy amplio, de distintos temas que nosotros podemos encontrar. Pero lo que siempre tiene que ser es contingente, es decir, tiene que haber sucedido, por ejemplo, una noticia el día de hoy o el día de ayer para que sea importante, ¿cierto? O un reportaje tiene que ser algo polémico, ¿ya? Es referencial, es decir, porque al ser informativo siempre tiende a entregar información a un receptor, ¿ya? Y su mensaje es muy importante para cualquier sentido poético, es decir, que el mensaje que se entrega siempre va a ser lo más importante en un texto no literario. Su contenido se basa en la realidad, como dije anteriormente, todo lo que se cuenta de manera objetiva, es decir, no involucrarse tanto en lo que se está contando, ¿ya? Siempre va a importar el contenido, el mensaje. Su objetivo es informar, vamos a ver cuáles son los textos que informan, instruyen o dirigen la conducta, ¿cierto?, a un determinado pensamiento, como pueden ser las cartas al director, las columnas de opinión, que la vamos a ver durante este año. Válido dentro de un contexto específico. Si todo lo que se nos va a informar tiene que ser actual y tiene que ser de manera objetiva, siempre va a importar el contexto, es decir, en qué situación se está dando, qué se está contando de una época histórica, de una manifestación social, de un problema, por ejemplo, médico, de una pandemia. Entonces siempre tiene que ver contexto, es decir, la situación que marca la noticia, de dónde proviene la noticia para poder entenderla, eso es el contexto, ¿ya? Entonces ahí tenemos las características y la definición de texto no literario. Lo primero que nos interesa es que es un texto donde prevalece la objetividad, donde podemos también tener un poquito de interpretación y de comentarios, pero lo que prevalece es la objetividad, lo que importa de él es el mensaje, tiene que ser contingente, es decir, tiene que suceder algo en la actualidad, que haya noticias importantes, y lo que importa también es el contexto. ¿Qué situación social, económica, de salud la enmarca esas noticias para poder entender? Tipos de textos no literarios que nosotros podemos analizar en clase y que nosotros podemos enmarcar en esta idea de textos que no presentan ni ficción, ni mundo imaginario, etc.
Tenemos textos científicos y ahí tenemos textos que podemos analizar, por ejemplo, tesis doctoral, memoria, ¿cierto? Que presentan un lenguaje técnico propiamente de esas ciencias, administrativos como cartas, informes, currículum, ¿ya? Periodísticos como carta al director, noticias, columnas de opinión. También tenemos textos humanísticos, ¿ya? Humanísticos, por ejemplo, socioeconómico, cuando nosotros vemos apartados los periódicos de manera digital, si podemos leer en este caso la información de ahí, artísticos, culturales, filosóficos, sociológicos, antropológicos, históricos. Textos no literarios son los publicitarios también, lo que también podemos encontrar como los eslogans, que nos entregan información sobre la compra de un producto o nos entrega una ideología en los afiches. Y los digitales también son textos no literarios como las redes sociales, ahí se tipió mal, tiene que decir sociales, como también los blogs, ¿ya? Porque si nosotros sabemos que ahora las redes sociales también nos muestran canales de información, si nosotros nos metemos a Facebook, fíjense que hay en este caso cuentas que se nos muestran, por ejemplo, las noticias de hoy, donde otra gente lo comparten, o también, por ejemplo, si tenemos Instagram, podemos seguir canales informativos y desde ahí informarnos de manera directa, ¿ya? Ya, para poder estudiar estos textos no literarios, fíjense que va a ser muy distinto a los textos literarios. ¿Por qué? Porque la semana pasada decíamos que para estudiar un texto e interpretarlo, un texto literario, había que leer comprensivamente, preguntarse por el conflicto de la historia, hablar de los personajes, ¿cierto? Preguntarse por el motivo, si habla sobre un conflicto humano. Pero aquí, como son textos no literarios que principalmente nos entregan información, lo que vamos a hacer es totalmente el estudio de manera distinta. ¿Por qué? Porque vamos a leer primero el texto, como dice ahí, paso 2, vamos a destacar los elementos que aluden al contexto, es decir, que me digan dónde va a ocurrir esta información, dónde ocurre, en qué fecha, en qué momento, ya, eso es el contexto. Vamos en este caso a identificar si el texto posee marcas de objetividad como palabras de acción o quizás puede haber ahí una opinión, ¿ya? Determinar si la acción, punto 4, quién la realiza o quién es el emisor, en este caso del texto. Y además decir cuál es su propósito, si es informar, si es convencer de una idea, ¿cierto? Etcétera. Y luego, finalmente, establecer una conclusión a partir de los datos encontrados. Ya es preguntarme qué me está informando más que nada al punto 5. Y eso lo vamos a reforzar ahora. Fíjense ahí. Vamos a leer un pequeño texto no literario. Fíjense cómo está redactado. Este texto, por lo tanto, no tiene ficción, vuelvo a recordar, no es imaginario, es 100% real. Su propósito va a la objetividad de entregarnos toda la información sobre ese hecho real. Puede ver ahí comentarios, ¿ya? Pero lo que prevalece es la objetividad, ¿ya? Vamos a leerlo y voy haciendo las preguntas y vamos aplicando la estrategia que van a estar a su mano derecha, ¿ya? Entonces el texto parte así. Dice: cientos de niños darán vida al tercer festival Danza de Invierno en Puerto Montt. Diferentes agrupaciones de baile serán las encargadas de poner en escena los más populares estilos de baile, que darán vida al tercer Festival de Danza de Invierno, este sábado 31 de agosto a las 19 horas en el Teatro Diego Rivera. Serán más de 200 niños que sobre el escenario exhibirán lo mejor de sus repertorios en ballet, danza contemporánea, danza árabe, danza jazz, espectáculo y flamenco, teniendo como objetivo crear vínculos con otras escuelas y academias para lograr un mayor y mejor difusión de este tipo de eventos y establecer espectáculos en la región. Las entradas estarán disponibles el mismo día del evento desde las 15:30 horas.
diario El Reportuero, dice ahí, reportero, recuerdo tanto, ahí está el link. Ya. Vamos entonces, el primer paso para poder interpretar estos textos no literarios es leer comprensivamente. Si ustedes le pregunto, ¿qué tipo de texto es? Es decir, yo ¿en qué puedo encasillar este texto no literario? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué nombre tiene estos tipos de texto? ¿Alguien se me puede responder ahí? Informativo. Ya es informativo, pero como dice ahí Sebastián y Catalina, es una noticia, ¿ya? Muy bien, tiene el proceso, tiene un propósito comunicativo, como dice Benjamín, ¿ya? ¿Hay algo ficticio ahí? ¿Algo ficticio ahí? No, ya. ¿Por qué pregunto esto? Porque ustedes, muchas de las respuestas que me dieron, por ejemplo, de lo que, por qué ese texto era literario cuando estábamos viendo el cuento del hilo rojo del destino, era muy escueto, es decir, eran tan chicas sus respuestas, donde podía ser tan amplios como lo hicieron muy bien algunos de sus compañeros, ya que contestaron a través de los apuntes que yo les di. Muy bien lo que han dicho. Primero, es un texto no literario. Entonces, cuando yo en la prueba le coloque ahí, ¿por qué ese texto es no literario? Primero respondo porque es un texto que no posee ficción y que me va a hacer comparar con el texto literario. Segundo, tiene una característica referencial, es decir, me quiere informar sobre la realidad de manera objetiva. Después me acaban de contestar ustedes que es porque es un texto no literario, porque es una noticia, porque nos informa de manera directa, ¿cierto? Una información actual específica, ¿ya? Además, me dice ahí, ¿cierto? Un hecho que está sucediendo, ¿cierto? Me da la fecha, me dice dónde, cuándo y cómo va a suceder, ¿ya? Y también me dice el receptor. Ya. Segundo paso para interpretar un texto no literario. Leo comprensivamente y me pregunto por qué ese texto no es no literario. Después, en la segunda parte, dice ahí, voy a destacar en el texto, ¿cierto?, aquellos elementos que me sirven para entender el contexto, es decir, quién es el emisor o a quién se dirige, qué situación lo motiva a escribir este hecho histórico o de la situación real en que se enmarca. Primero, fíjense ahí, ¿quién es el emisor? Ahí está marcado en rojo. Siempre está al término si es una noticia o si les pongo, por ejemplo, una columna de opinión o una carta al director, siempre abajo va a estar el remitente, es decir, quién es el emisor. En este caso, el diario El Reportero, ¿cierto? Él es el que se está dirigiendo a nosotros y nos entrega esa información. Después, ¿cuál es la situación que lo enmarca? Es decir, ¿cuál es el contexto? En este caso, ¿de qué me está hablando? Lo vuelvo a marcar en rojo. Quiero que fíjense ahí. Me está hablando de este tercer festival de danza de invierno, ¿ya? Donde, ¿cuándo se va a realizar? Según ahí el texto, este tercer festival de danza de invierno, ¿cuándo se realiza? Miren ahí el texto. ¿Cuándo se va a realizar? El sábado 31 de agosto. Ya, el 31 de agosto a las 19 horas. Ahí tengo el contexto. Todo lo que me están diciendo es el contexto, es decir, la situación, cómo, dónde en este caso sucedió. Luego, si ya tengo el emisor y tengo cuándo va a ocurrir, vamos a ver también cuál es el objetivo de esta noticia. ¿Para qué se está haciendo en este caso esta noticia y se está haciendo este festival de danza? Y lo dice ahí. Lo acabo de marcar. Si me lo pueden resumir. ¿Con qué objetivo dice este emisor que se está realizando este festival de danza? Crear vínculo con otras escuelas. Ya, crear un vínculo con otras escuelas. Y dice ahí, fíjate que interviene un poquito más de opinión porque dice,
para lograr una mayor y mejor difusión de estos tipos de eventos. Es decir, este hecho, ¿cierto?, va a tener relación, dice, para poder fomentar esta idea de la danza de invierno y tener conexión con otras escuelas. Como dice ahí Catalina Pozo también, dice tener relación con otras escuelas y crear eventos en la región. Ya, Sofía, no hay problema, hay que tener paciencia con internet. Recordar también que por la tarde las clases quedan grabadas en el canal de YouTube, pero es importante que usted esté en la clase durante la hora que corresponde, ya, porque ahí podemos resolver dudas y de manera más rápida. Pero va a estar el link de la clase, va a estar los apuntes y la guía que corresponde a esta clase. Entonces ahí tenemos el emisor, tenemos de qué me está hablando, ¿cierto? En qué situación se va a marcar y el propósito de la información. Después nos vamos a identificar si en el texto posee marcas de objetividad y subjetividad. Como por ejemplo, ¿dónde hay una frase que me indica acción? Es decir, me invita a que yo tenga que realizar algo de manera objetiva, que me invita a hacer algo. En esa noticia. ¿Dónde hay una oración que me invita a que tengo que hacer algo? En este caso, que me ordena que tengo que hacer algo. Como que me invita también. ¿Dónde es eso? ¿Dónde está eso? Quizás al final del texto donde habla de las entradas. Ya de las entradas me dice que están ya disponibles y por lo tanto me invita. Y hay objetividad. Entonces me dice de manera directa lo que tengo que hacer. Pero hay una parte que lo dije también en la diapositiva anterior, que tiene un poquito de subjetividad porque tiene alguna opinión del mismo periódico. ¿Cuál es la opinión? Cuando habla de opinión ahí, tendría que ser el propósito de la noticia. ¿Dónde dije yo que estaba el propósito en este caso de este festival? Y que tiene estrecha relación con la opinión del periódico. ¿Dónde estaba eso? Cuando decía acá, ¿dónde está la subjetividad? Que quiere decir como la opinión, donde dice una mayor y mejor. Aquí hay una opinión de este periódico, donde dice que se tiene que crear el objetivo, crear vínculos para una mayor y mejor difusión, ¿cierto?, de estos eventos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos rasgos objetivos que nos invitan a realizar algo y subjetivo, en este caso, una opinión, ¿cierto?, de por qué este evento se está realizando. En este caso, para una mayor y difusión, ¿cierto?, de estos tipos de eventos. Y también preguntarnos ahora, ¿cuál es el propósito de este texto? ¿Cuál es el propósito de este texto? Y lo tienen bien claro. Y lo podemos decir a través de una palabra. ¿Cuál es el propósito de este texto? Si es una noticia, ¿cuál es el propósito del emisor? Informar. Perfecto, informar. Ya ahí está en rojo, informar, ¿cierto? Y por último, y esto tiene que ver con su capacidad de síntesis, que en la próxima clase lo vamos a trabajar antes de la prueba, que es identificar idea principal y secundaria, tanto de textos literarios como no literarios, es decir, aprender a resumir en una o dos oraciones. Y es lo mismo que vamos a hacer ahora. Establece una conclusión a partir de los datos encontrados. Si ya sabemos qué es informar, ¿de qué nos habla esta noticia? Si la pueden redactar en una oración ahí en el chat, para poder comparar con la síntesis que voy a hacer yo. A eso se refiere con la conclusión. Entonces, si el propósito es informar, ustedes, cuando yo les pregunte de qué se trata la noticia, entonces tienen que partir con esa palabra. Informar de qué. Traten de redactarme ahí en el chat de qué trata esta noticia, partiendo con la palabra informar. Martín Pessoa dice, informar de un evento para promocionarlo indirectamente, informar sobre el festival de baile. Ya, ambos están bien, pero tiene que ser completo.
Por ejemplo, Martín dice informar de un evento, promocionarlo indirectamente. ¿Qué evento puede ser? Porque puede ser miles de eventos. Tiene que ser específico tomando palabras de ahí. Informar sobre el festival de baile, ya. ¿Qué festival de baile? ¿De Brasil, del carnaval? O algo específico que dice ahí. Hay que completarlo bien, con toda la información. Informar sobre el Festival de la Danza de Invierno. ¿Ya? ¿Dónde? Puerto Montt. En Puerto Montt, en este caso informar sobre un tercer festival de danza de invierno en Puerto Montt. ¿Ya? Y ahí está completo. ¿Ya? Entonces tienen que incluir todas las palabras para que no sea ambiguo. Porque, por ejemplo, otros decían un festival de baile, pero ¿de qué? Si ya tengo la información, hay que ahí colocarlo. Informar a la gente acerca del tercer festival de danza de invierno e invitar a la gente ahí. Ya, Catarina, pues lo único que te falta ahí es la idea, ¿cierto?, de decir que es en Puerto Montt. ¿Ya? Entonces, ahí si nosotros vemos, dice informar a los ciudadanos de Puerto Montt la realización del tercer festival de danza de invierno e influir en la compra de ventas de entrada en el evento. Sara dice informar sobre el tercer baile de invierno, en donde más de 200 niños van a presentar diferentes bailes y se van a dar ahí en Puerto Montt. Muy bien, ahí como van a aprender la próxima clase a decir las cosas importantes, es decir, sacar todo lo secundario para poder decir de qué trata los textos. Por ejemplo, Sara, está muy bien lo que acabas de colocar en el chat, pero yo lo que sacaría esa idea de 200, ¿ya? Porque quizá alguien se enfermó justo en ese baile y ya no van a ser 200, sino que van a ser 199. Entonces, son ideas secundarias. Lo que podría haber dejado ahí, informar sobre el tercer baile del invierno, donde van a participar, ¿cierto?, niños de diferentes colegios y se van a presentar ahí en Puerto Montt, ¿ya? Junto con eso, entonces, quiero que les quede ahí clarito, van a hacer una actividad que yo les voy a dejar y que es como todavía no pueden ingresar a WebClass, sobre todo los niños nuevos, pero conversé con el profesor André y el profesor David que están a cargo de informática, es que ya de esta semana no pasa porque se están ingresando todas las planillas de ustedes para que ustedes ingresen primeramente con su root a esta plataforma virtual donde vamos a realizar las pruebas en él y ustedes van a poder descargar las guías, en este caso descargar los apuntes de las clases. Pero mientras, esta semana se los voy a mandar a sus correos y también con copias a sus apoderados si no les llega. Esta guía es la número 2. Es decir, ¿cuál es la 1? El hilo rojo del destino. Por ejemplo, del primero B solamente tengo la guía que me llegó de Holguín, de Molina, Catalina Pozo, Mateo Bobadilla, Bastián Vera, Mateo López, Javier Almuna, Javiera Martínez, Sofía Millancoy, Alison Melo, Sofía López, Benjamín Ortega, Iturrache, dice Herrera, Camila Álvarez, Sepúlveda, Alcota, Denis Sotobar y Nicolás Izar. Solamente de ellos recibí la guía del primero medio B. Los demás voy a hablar con sus apoderados y no pasa más de hoy día, porque ya tienen que ser responsables. Si yo doy más días de entrega, después cuando se les van a acumular a ustedes más guías, imagínense hoy día ya voy a entregar otra guía. Así que no pasa de hoy día que me la tienen que entregar. Aquel que no me lo entrega tiene su nota mínima y va acumulando para un promedio después formativo, ¿cierto?, en el libro con todo el promedio de nota acumulativa. Del primero A recibí, que son más que el primero B, en este caso de Martín Arenas, de Aguilar, Alburquerque recibí su trabajo, Alfaro, los nombro por si ustedes lo mandaron y yo no lo recibí, me lo reenvían nuevamente. Aranda, Bravo, Martina, Carrasco, Benjamín, Carvajal, Leandro, estos son del primero A, Sara Contreras, Antonio Contreras, Vicente Correa, Renato Cubillo, Sofía Díaz, Sebastián Durán, Martina Elmes, Constanza Figueroa, Catari Fuentes, Martín Garridos, Juan Guzmán, Luz Enríquez, Lucas Julio, Ailín León, Juan Lillo, Alejandro Moraga, Tabata Poblete,
Martín Pessoa, Martín Ramírez, Franco Rodríguez, Antonella Soto, Axel Suazo, Munita y Sebastián Gutiérrez. Ellos me mandaron todos sus trabajos. Ya. Dicen, yo le envié para otro correo. Mi correo es, aquellos que me enviaron y no los nombré, me lo envían hoy día, no pasa más, y les voy a recordar nuevamente a su apoderado y que a la profesora jefe del primero A, porque yo soy de la profesora jefe del primero B. Profesora lenguaje@gmail.com. La idea es que ustedes sacan las guías no por hacerlas, ni copiárselas, porque me doy momento al tiro cuando se comparten las guías, es para que usted aprenda y yo pueda ver un seguimiento. Sí, si te tengo ahí, aló, Munita, si tengo tu nota, así que no te preocupes. Si te dije tu apellido, no me escuchaste. ¿Ya qué más aquí? Matías Castillo, Profe. mándemelo a mi correo. Dígame. Y en el correo que nos envió de vuelta y dice la nota, ¿Ya? ¿Qué pasó con eso? Profe, no, le estoy preguntando si viene la nota ahí. Sí, pues sí dice ahí, pues. Dice las observaciones y dice nota acumulativa. Dice todo lo que Profe. usted... Dígame. yo se lo mandé, incluso le pedí su correo al WhatsApp, porque si me lo podría dar y me lo envió y yo se lo envié después. Ya, y yo le respondí, No. ya. ¿Quién me habla? Porque tengo un mundo aquí de hartos alumnos. Clarisa Manríquez. Ya, parece que lo tengo ahí todavía. Si no te hablo.